Hay cosas que uno aprende a no contar, no porque sean increíbles, sino porque nadie quiere saber la verdad. Yo era taxista. Turno nocturno. Prefería eso a los borrachos gritones del día, a las esposas infieles, a los ejecutivos que huelen a desesperación. Pero esa madrugada, esa en particular, me enseñó que la soledad también grita. Solo que lo hace bajito, entre los asientos traseros. Eran las 2:58 de la mañana. Lo recuerdo porque el reloj digital del tablero parpadeó como si se ahogara. Me llegó una solicitud desde una colonia industrial abandonada. Un lugar que, si tú vives en Ciudad de México o Monterrey, sabrás que no deberías pisar ni de día. Pero soy hombre práctico. No tenía hambre, pero sí deudas. Acepté. Llegué. Ni un alma. La calle parecía un cadáver al que aún no le apagan la luz. Y entonces, el coche se abrió solo. No vi a nadie subir. No escuché pasos. Pero el peso se hundió. Como si alguien muy cansado, o muy triste, se hubiera sentado atrás. A la iglesia del Perpetuo Socorro, dijo una voz apagada. Fingí normalidad. Puse primera. Pero mis manos ya sudaban como si supieran algo que mi cerebro aún no quería aceptar. Intenté mirarlo por el retrovisor. Y fue ahí donde comenzó todo. La cara no era clara. Más bien era como si estuviera bajo el agua. Distorsionada. Como esas figuras que uno ve cuando está medio dormido, y no sabe si soñar ya es lo mismo que recordar. Pensé en detenerme. Pero no podía. La palanca se trabó. La dirección giraba sola. Íbamos hacia la iglesia, sí. Pero no por donde yo conocía. El GPS mostraba calles que no existen. Y fue entonces cuando me habló de nuevo. ¿Tú también tienes algo que lamentar? Su voz era la mía. Exactamente mi voz. Pero con algo más, como si yo mismo ya me hubiera muerto y estuviera hablando desde un ataúd lleno de tierra. Te juro que no entendí lo que pasó después. Pero cuando volví a parpadear, ya no era de noche. Ni tampoco estaba solo. Era de día, pero no uno cualquiera. El cielo parecía cubierto por una sábana húmeda, amarillenta, como si el sol se estuviera pudriendo lentamente. No había sombras, ni viento, ni ruido. Solo el coche en marcha, y yo, incapaz de recordar cómo habíamos llegado allí. Pero él seguía atrás. Quieto. Callado. Aunque lo sentía más cerca. Como si, centímetro a centímetro, se deslizara hacia mí sin moverse. Me atreví a mirarlo de nuevo. Y algo cambió. Ya no era solo una figura borrosa. Ahora tenía ojos. Negros. Profundos. Lo más parecido a un pozo seco. Y llevaba mi uniforme. El mismo chaleco gastado, las mismas manchas. Incluso, un rasguño que me hice hace semanas cuando una pasajera me pateó por accidente. Yo ya no entendía si estaba viendo a alguien, o viéndome a mí mismo, desde un lugar que no debería existir. ¿Tú sabes cuántos gritos se pierden en la ciudad mientras manejas? Me preguntó, con esa voz que ya no solo era la mía, ahora era de todos los que alguna vez lloraron en mi asiento trasero. Comenzaron a escucharse susurros. Uno a uno, llenando el coche. Reconocí a algunos. La mujer que se bajó llorando por una llamada. El hombre que me confesó que iba a dejar a su familia. El adolescente que nunca dijo una palabra, pero tenía las muñecas cubiertas de vendas viejas. Todas esas personas estaban ahí. No en el asiento. En el aire. Como si sus penas nunca se hubieran ido y ahora exigieran algo a cambio. No es justo, dijo él. O yo. O lo que sea que estaba atrás. El coche se detuvo por sí solo frente a una iglesia, pero no era la del Perpetuo Socorro. Era una ruina. Sin techo. Con las bancas podridas y los vitrales rotos. Y lo más extraño, en el altar había un taxi. El mismo modelo que el mío. Con las luces encendidas y las puertas abiertas.
Salí, temblando. El suelo estaba cubierto de billetes manchados, todos arrugados, todos con fechas que aún no habían pasado. Como si fueran pagos por servicios que todavía no se habían hecho. La figura me siguió. Ya no caminaba. Flotaba. Su cuerpo era una colección de todos los rostros que alguna vez llevé. Sonreía con ironía. Como si todo esto le pareciera un mal chiste, y yo fuera el remate. A veces, los que llevan, también deben ser llevados. Me empujó. Pero no con las manos. Con un recuerdo. Uno que había olvidado. Un accidente. Hace años. Mi coche, estrellado contra un muro. El reloj, marcando las 3 de la mañana. Y yo, con los ojos abiertos, pero sin respirar. Entonces, ¿qué era todo esto? ¿Qué era yo? Vi mi cuerpo sentado en el asiento del conductor. Rígido. Muerto. Aún sosteniendo el volante. Y la figura, subiendo al taxi de nuevo. Falta uno más, dijo. La puerta del taxi se cerró sola. Escuché el clic con una claridad imposible. Como si ese sonido no solo sellara el vehículo, sino también mi destino. Quise correr. Pero mis piernas no respondieron. No fue miedo. Fue algo más íntimo. Más grotesco. Como si el cuerpo supiera que todo intento de escapar es inútil cuando lo que te persigue no está afuera, sino adentro. Miré alrededor buscando alguna señal de realidad. Una salida. Un respiro. Pero solo vi los billetes. Todos con mi nombre. Óscar García Ramírez. Una y otra vez, como si el dinero no fuera dinero, sino boletos de entrada al infierno. Y todos ya estaban pagados. Me acerqué al taxi, hipnotizado. Algo en mí quería entrar, volver al volante. Como si esa fuera mi única opción, mi única casa, mi única condena. Dentro, en el retrovisor, ya no estaba él. Estaba yo. Pero, sin ojos. La piel pálida. La boca abierta en una sonrisa sin labios. Y detrás, muchos otros. Apilados como pasajeros que nadie pidió, mirando al frente con desesperación en las pupilas, como si estuvieran condenados a repetir un viaje que nunca termina. La ciudad tiene hambre, Óscar. Siempre ha tenido. Y tú, la alimentaste por años, me dijo una voz que venía del radio, aunque la estática lo hacía sonar como si me hablara desde el fondo de un pozo lleno de sangre. El motor se encendió solo. Las luces delanteras se prendieron, pero no iluminaban el camino. Iluminaban las paredes de la iglesia, cubiertas con nombres de otros taxistas. Tantos. Tantos. Y entre esos nombres, algunos estaban tachados. Con líneas torcidas, desesperadas. Pero el mío, estaba fresco. Recién tallado. Como si la piedra aún sangrara. Entonces entendí. No era una historia. No era una alucinación. Era una cadena. Un castigo. No para los malos. No para los que pecan. Sino para los que cargan con los pecados ajenos y se creen inmunes. El taxi arrancó. Yo estaba dentro. De nuevo al volante. Y en el asiento trasero, un nuevo pasajero. Un joven, con ojeras profundas. Temblando. Preguntó si podía ir a casa de su madre. Le dije que sí, con una sonrisa que no era mía. Mi voz salió, pero no era yo. Porque ahora, yo era el que venía a cobrar. Cada noche, desde entonces, conduzco. Siempre a las 3 de la mañana. Nadie nota que el coche huele a tierra mojada. Nadie nota que nunca toco el taxímetro. Solo quieren llegar a casa. Y yo los llevo. Pero siempre, uno de ellos, no regresa. Y nadie pregunta por él. Solo tú, que estás escuchando esto ahora, puedes romper el ciclo. O quizás, ya estás dentro. Dime. ¿Has sentido últimamente que alguien se sube a tu coche cuando no debería haber nadie?
¿Has visto un taxi con las luces prendidas, pero sin conductor? No te detengas. No lo sigas. Y si alguna vez, en la madrugada, te habla una voz que suena exactamente igual a la tuya, no respondas. Porque puede que yo vaya por ti. O peor, que ya estés en el asiento trasero. A veces, uno no sabe cuándo está viviendo su última noche normal. Mi nombre es Ignacio, y fui taxista por más de 20 años. He visto cosas que ningún ser humano debería ver. Pero nada, y cuando digo nada, se compara con lo que ocurrió el 14 de julio de 2019. Esa noche, la ciudad parecía distinta. No llovía, pero el pavimento estaba mojado, como si alguien hubiera llorado sobre el concreto durante horas. Eran las 3:12 de la mañana cuando recibí una solicitud desde una colonia vieja al sur, donde las farolas parpadean como si trataran de advertirte algo. La voz por radio fue clara, aunque demasiado pausada. Pasajera en la esquina de la 9 con Cuauhtémoc. Una niña. Pensé que era una broma, pero el sistema no falla. La tarifa estaba pagada. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en el asiento trasero. No vi cuándo entró. Ni cómo. Solo, estaba ahí. Tenía un vestido blanco que parecía más viejo que ella. Y su cabello, mojado, pegado al rostro como si acabara de salir de un pozo. No dijo palabra. Solo levantó un dedo huesudo y señaló hacia adelante. Durante el trayecto, el aire dentro del coche se volvió espeso. El retrovisor vibraba levemente. Pensé que era el motor. Pero no lo era. El GPS no respondía. Solo mostraba una línea roja interminable, como una vena abierta sobre la ciudad. Entonces, al pasar junto a una gasolinera cerrada, ella murmuró algo. Tan bajo que no supe si lo dijo o si lo pensé. No des la vuelta todavía. Aún no has visto lo que hiciste. ¿Qué hice? Sentí un escalofrío. Uno real. Como si alguien me hubiera abierto la espalda con una navaja invisible. Miré por el espejo. La niña no estaba. ¿Pero su reflejo? Su reflejo sí. ¿Y sonreía? Tragué saliva. El espejo no mentía. Ahí estaba su rostro, deformado por la sonrisa más inhumana que he visto. No era infantil. Ni siquiera era humana. Era como si su cara hubiese olvidado cómo ser una cara, y solo imitara una desde un recuerdo mal formado. Frené en seco. Me giré para verla directamente. El asiento estaba vacío. ¿Vacío? Pero caliente. Como si alguien hubiera estado sentada allí por horas. De pronto, el taxímetro se reinició solo. Y en lugar de mostrar la tarifa, empezó a contar hacia abajo. 2.34. 2.33, 2.32. Un contador regresivo. Y aún no sabía para qué. Intenté apagar el motor, pero la llave no se movía. Era como si el auto estuviera poseído por una voluntad que no era la mía. Un segundo después, sin tocar nada, la radio se encendió sola y una voz rasposa, como de garganta en carne viva, habló con una claridad que me heló la sangre. Faltan 2 muertes más. Después, se libera. Quise salir. Lo juro por lo que más quiera que intenté abrir la puerta. Pero el pestillo estaba muerto, como si nunca hubiera tenido mecanismo. El auto arrancó solo. Giró a la izquierda. Luego a la derecha. Y después hacia un callejón que jamás había visto, aunque juraría conocer esa zona de memoria. Las casas a los lados eran idénticas, como fotocopias con moho. Las ventanas estaban selladas con madera vieja, pero algunas respiraban. No tengo otra forma de decirlo. Respiraban. La niña volvió a aparecer en el retrovisor. No en el asiento. No con un sonido. Solo ahí. En el reflejo. Con la cabeza ladeada como los perros cuando no entienden algo, solo que ella sí entendía. Entendía todo. Sus ojos no parpadeaban.
Eran como canicas negras, hundidas y brillosas. Y entonces me lo dijo, sin mover los labios. Tú los llevaste. Fingiste no saber, pero sí sabías. Sabías que no saldrían vivos. Un recuerdo enterrado me golpeó como una pala en la nuca. 3 años antes, un atraco. 2 pasajeros. Gente humilde. Los llevé a una zona peligrosa, lo sabía. Pero también sabía que si no los dejaba ahí, me metería en problemas con ciertos tipos. Fingí no haber visto nada. Me largué. Me pagaron. Esa fue la noche en que dejé de dormir tranquilo. Y ahora, ella lo sabía. El coche se detuvo solo frente a un lote baldío. Silencio absoluto. La niña, esta vez en carne y hueso, abrió la puerta del taxi. Pero no bajó. Solo me miró. Ya sabes lo que toca. 2 más o tú. El taxímetro marcaba 0,41. Cada segundo, un martillo invisible en mi pecho. Y lo peor no fue la amenaza. Lo peor fue que, una parte de mí, consideró hacerlo. El reloj marcaba 0,12. Y yo estaba ahí, atrapado en un taxi que ya no era mío, con una niña muerta mirándome como si yo fuera el monstruo. Tal vez lo era. Tal vez siempre lo fui. Nunca pensé en mí así, pero esa noche me vi como ellos me veían. Un hombre común, Chris, que vendió el alma por nada más que miedo. 2 más o tú. Repetía la frase sin mover los labios. Como una radio mental. Como si estuviera instalada en algún rincón dentro de mí. Pensé en mis padres. En mi hermano menor que no veo desde hace años. Pensé en Mariana, la chica del café al que iba todas las mañanas y con quien jamás me atrevía a hablar. Pensé en todas las decisiones pequeñas que me trajeron a este punto. Y el contador llegó a 0,1. Entonces, algo cambió. La niña sonrió diferente. Como si hubiera ganado. No dijo nada. Solo se desvaneció en una bruma densa que invadió el coche desde el asiento trasero. Como si el humo se la tragara, o tal vez, como si ella fuera el humo. Y yo, me desperté. Sí. Me desperté en mi cama, empapado de sudor. Eran las 4:44 de la mañana. Pensé que todo había sido una pesadilla. Me lo repetí como mantra. Como una oración desesperada. Pero cuando fui al baño, aún olía a gasolina. Mi camisa estaba manchada de algo viscoso. Y en el parabrisas del coche, afuera, alguien había escrito con un dedo infantil. 1 menos. Ese día no trabajé. Ni el siguiente. Ni el que siguió. Pero las noches ya no eran noches. Porque cada vez que cerraba los ojos, ella estaba ahí. En la parte trasera de mi mente. Silenciosa. Esperando. 1 mes después, encendí el coche por última vez. Conduje sin destino, por calles que no aparecían en el mapa. Me detuve frente a un orfanato. Había una pareja cruzando la calle. ¿Iban con su hija? Ella tenía trenzas. Como la niña. Mi pie se deslizó del freno al acelerador. Pero no lo hice. Apagué el motor. Me bajé del auto. Caminé hasta las vías del tren. Me senté. Y esperé. Nadie entendió por qué lo hice. Ningún diario lo reportó bien. Solo dijeron, taxista con historial limpio, se quita la vida sin explicación. Pero esa niña aún está ahí fuera. Busca a alguien más. A alguien que haya hecho tratos con su propia conciencia y perdido. ¿Y tú que me estás escuchando? ¿Has hecho algo que merezca ser juzgado? ¿Estás seguro de que, si miras ahora el retrovisor, no hay nadie ahí? Revisa. Pero hazlo lento. A veces, lo que se ve de golpe, se queda. Para siempre. ¿Has sentido alguna vez que un lugar no debería existir, pero existe solo para ti? A mí me pasó. No en una pesadilla. No en una historia que alguien más me contó. Fue una madrugada húmeda,
asfixiante, en la que recogía una mujer en un crucero donde nunca hay nadie. Una figura solitaria, delgada, con una sonrisa demasiado serena para la hora que era. Vestía de blanco, pero no como las típicas leyendas de carretera. No, esto era distinto. Su ropa no tenía una sola arruga. Ni una mancha. Como si nunca hubiese tocado el mundo real. Subió sin hablar, y lo más perturbador es que yo, ya sabía a dónde iba. Antes de que ella dijera una sola palabra, ya estaba girando el volante. Como si alguien más estuviera moviendo mis manos. Me indicó con voz casi imperceptible, recto hasta que desaparezcan los postes. ¿Sabes qué es lo más raro de esa frase? Que desaparecieron. Uno a uno, como si el camino se estuviera tragando la luz. Y cuando me quise dar cuenta, la ciudad había muerto a mis espaldas. Ni señal, ni ruido, ni estrellas. Solo ese camino angosto envuelto en una niebla que no recordaba haber cruzado. Entonces la vi. La casa. Una estructura que parecía hecha de cenizas y huesos. Estaba ahí, plantada en medio de la nada. Con una puerta entornada, esperando, como si me conociera. Como si hubiera sido construida solo para mí. Ella bajó. No pagó. Solo me dijo, tú también tienes que entrar. Y yo, entré. El interior era más grande de lo que podía caber en cualquier plano físico. El aire sabía a metal oxidado, y cada paso crujía como si caminara sobre dedos humanos. Pero eso no fue lo más aterrador. Lo fue lo que vi colgado en una pared sin lógica. Una foto mía. Tomada desde el asiento trasero de mi taxi. Esa noche. Esa misma ropa. Esa misma expresión. ¿Quién tomó esa foto, y por qué estaba ahí antes de que yo entrara? No recuerdo haber caminado. No recuerdo haber respirado. Solo sé que parpadeé, y de pronto estaba frente a esa foto, sintiendo como algo detrás de mí, se movía. No corría aire. No había sonido. Pero lo supe. La certeza no venía de mis sentidos. Venía de otro lugar, uno que no sé nombrar. Como si una parte dormida de mi mente se hubiera despertado solo para decirme, esto no es un lugar. Es una trampa con paredes. Entonces comencé a escuchar los susurros. No voces claras, no. Era como si varias personas hablaran desde dentro de mis oídos. Pero no hablaban de mí. Hablaban como yo. Repetían frases que he dicho al volante a lo largo de los años. Pequeños saludos, frases sarcásticas a los pasajeros, incluso maldiciones que grité solo en mi cabeza cuando el tráfico me ahogaba. Estaban repitiendo mi vida, desde dentro. Como si alguien la hubiese grabado sin que yo lo supiera. Y ahí fue cuando lo vi. Lo que me quebró. Un cuarto, al fondo del pasillo, alumbrado solo por la luz de una vieja televisión sin señal. La pantalla parpadeaba en blanco y negro, y cada vez que titilaba, algo se acercaba. Algo que no caminaba, sino que se deslizaba. No tenía forma humana, pero imitaba una. Parecía una estatua envuelta en carne húmeda, sin ojos, con la mandíbula desencajada como si tratara de reírse de mí, pero nunca hubiera entendido cómo se ríe un humano. En su pecho tenía clavada una placa de taxi. Mi número. Mi nombre. Y detrás, estaban todos los rostros que había llevado en mi auto durante años. Todos, colgados del techo con cables, como si fueran marionetas cansadas de existir. Algunos sonreían. Otros lloraban. Uno, incluso, me guiñó el ojo. Y lo reconocí. Era el joven que recogí una madrugada y que luego apareció en las noticias, como desaparecido. Retrocedí. Me tropecé con algo blando. Una figura encorvada, sin rostro, murmuraba con mi voz, una oración que yo jamás recé. Sentí que mis rodillas no eran mías. Quise huir, lo juro. Pero cada vez que giraba, el pasillo se duplicaba. Como si la casa misma estuviera burlándose de mi desesperación. No sé cuánto tiempo estuve dentro. La noción del tiempo se convirtió en un chiste sin remate.
La casa se comía los minutos, las horas, y tal vez, la cordura. Todo olía a tiempo estancado. A cosas que no deberían existir. A culpa. Y ahí me di cuenta de lo peor. Yo no estaba atrapado en una casa. Yo era parte de ella. No sé cómo logré salir. O si de verdad lo hice. Una noche, simplemente desperté en mi taxi, estacionado en la misma esquina donde recogí a esa mujer. Las luces de la ciudad estaban de vuelta. El tráfico sonaba a lo lejos. Y mi teléfono marcaba 2 días sin actividad. Sin llamadas. Sin mensajes. Pero con un solo archivo nuevo, un video, sin título, sin remitente. Lo abrí. Era yo. Grabado desde atrás. Manejando, como siempre. Pero en lugar de pasajeros, los asientos estaban ocupados por figuras sin rostro. Cabezas envueltas en vendas, cuerpos inmóviles. En el video, yo reía. Una risa ajena, distorsionada. Como si alguien más estuviera usando mi cara para fingir humanidad. Desde entonces, cada noche, conduzco. No porque quiera, sino porque algo me obliga. No puedo dejar el volante. No puedo apagar el motor. Y lo peor, ya no siempre soy yo quien recoge a los pasajeros. A veces despierto y hay manchas en el asiento trasero. A veces huele a tierra mojada o a formol. He ido al médico. Al psiquiatra. A la policía. Nadie puede encontrar la casa. Nadie puede rastrear a la mujer. En el sistema, esa zona no existe. Y sin embargo, hay noches en las que otros taxistas me han escrito al azar, contándome que recogieron a una mujer vestida de blanco. Que los llevó a una calle sin postes. Que les habló sin mover los labios. Uno desapareció hace un mes. Su taxi fue hallado con el motor encendido, puertas abiertas, y en el asiento del conductor solo quedaba un espejo roto. Ninguna huella. Ningún cuerpo. Yo sé que la casa sigue ahí. Y sé que todos la podemos ver. Solo que no al mismo tiempo. Solo cuando ella decide. Cuando algo en ti está listo para entrar. A veces pienso que es como un parásito antiguo. Un agujero en la realidad que busca replicarse usando personas comunes. Gente como tú. Como yo. ¿Y hay algo más? Hace poco, revisé el historial de mi GPS. Una ruta que no recordaba haber hecho estaba marcada en rojo. Termina en un lugar que en los mapas aparece en blanco, como si alguien lo hubiera censurado. Tomé valor y seguí la ruta. Lo grabé todo. Pensé en subirlo a internet, para advertirle al mundo. Pero cuando llegué, no había nada. Solo un terreno baldío. Sin casa. Sin rastro. Hasta que miré mi celular. La cámara mostraba lo que yo no veía a simple vista. La casa. La puerta entreabierta. Y una figura dentro, que me grababa a mí. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has confiado en lo que ves a simple vista? Sin preguntarte qué hay detrás del espejo de tu realidad. Revisa tu cámara trasera. No por seguridad, sino para comprobar si sigues siendo tú quien conduce. Ahora dime, ¿alguna vez tomaste un taxi y no recuerdas cómo llegaste? ¿Y si no fuiste tú quien salió de él, sino algo que te imitó?